Ahorita mi esposa me preguntaba que si ya terminamos, ya se acabaron los caballos. La pregunta fue, ¿ya se acabaron los caballos? Y dije, no, los caballos no se han acabado. Hay muchos. Todavía ustedes ven muchos caballos por fuera. Pero los que estamos hablando acá, los que hemos venido hablando, los caballos de los sellos de Apocalipsis capítulo 6, ya los terminamos. Entonces les invito a que abramos la Biblia en el capítulo 6 y vamos a estar mirando del versículo 9 al 11. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle entonces observación al texto, a la palabra del Señor. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Se ha calculado que en los últimos 50 años han muerto más cristianos que durante los primeros 300 años de la iglesia. Imagínense, en estos últimos 50 años, las estadísticas dicen que han muerto más creyentes, más cristianos, que los que murieron en los primeros 300 años de la iglesia. Hace poco una organización misionera pedía oración por un joven creyente en Irán. Este joven evangelista de unos 30 años fue arrestado, metido a prisión y acusado de conspirar en contra del gobierno y del Islam. Y después de varios intentos, después de varias semanas, por fin los hermanos lograron tener comunicación de este joven, joven siervo que estaba allí trabajando para el Señor. Y se confirmó lo que se creía que había sucedido. Aquel joven fue torturado para que negase a Cristo. Le habían quebrado una pierna y un brazo, le habían arrancado las uñas, le golpearon en la cabeza de tal forma que ahora tenía problemas de visión. Le invito a que piense por un momento y multiplique los cientos de testimonios de sufrimiento y martirio que se están escuchando en este momento a nivel mundial. Por todas partes. Lugares como Sudán, China, Corea del Norte, Vietnam, Irak, Kazajistán. Miles de cristianos sufren cada día persecución y martirio. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver imágenes en donde cogen a los grupos de hermanos y les prenden fuego, los queman. Pero vendrá un tiempo cuando la persecución llegue a unos niveles nunca antes vistos. Y esta será no solamente la ira de Dios
desatada sobre la tierra, sino también la ira de los no creyentes contra ¿quiénes? Los creyentes. Y esto será para aquellos que confíen en Cristo durante el tiempo de la gran tribulación, durante la tribulación. La persecución en contra de los judíos y de los cristianos durante la tribulación va a ser inimaginable. Algo tan terrible que Apocalipsis registra ese holocausto para nosotros, y es lo que acabamos de observar en los textos. Al punto que es prácticamente imposible contar el número de mártires que salen de la gran tribulación. En estudios recientes hemos hablado de los 4 jinetes que aparecen al comienzo del periodo de la tribulación. ¿Los recuerdan? ¿Cuáles son? El caballo blanco que trae paz, va a traer un periodo de paz. Luego viene el caballo rojo o bermejo, sangre, guerras, va a quitar la paz de la tierra y va a hacer que los hombres se levanten unos contra otros y se maten. Luego aparece el caballo negro y dijimos que es hambre, y eso habla de un hambre que va a sacudir toda la tierra. Y finalmente hablamos de un caballo, 4º caballo amarillo, y dijimos que es ¿qué? Muerte. ¿Por medio de qué? ¿Recuerdan? Mencionábamos varias cosas. La muerte por medio de guerra, hambre, pestilencia y fieras. Las fieras de la tierra, correcto. Ahora, millones de personas van a morir de forma dramática en cuestión de unos años. Y nunca la humanidad ha soportado algo de semejante magnitud. Aún quedan 3 sellos que deben ser abiertos por el Cordero. 3 sellos en los que el pánico y la destrucción mundial serán intensificados. Entonces, miremos nuevamente lo que dice el versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por, ¿qué cosa? El testimonio que tenían. Correcto. En contraste con los 4 primeros sellos que tienen acontecimientos que ocurren ¿dónde? ¿Dónde están ocurriendo los acontecimientos cuando se rompen los primeros 4 sellos? En la tierra. Aquí, ¿en dónde? ¿A dónde se nos lleva? Al cielo. Y Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Tal como la sangre de los sacrificios se derramaba bajo el altar, allí aparecen las almas de estas personas que han sido martirizadas. Debe tratarse de las personas que han creído en Cristo durante los primeros tiempos de la tribulación, mientras que los juicios de los sellos eran ejecutados. Aquellos que fueron degollados por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Ahora, ¿cómo sería el testimonio de estas personas? Piense en esto. ¿Cómo sería? ¿Bueno o malo? Murieron por su fe en Cristo, entregaron sus vidas. Entonces tenían buen testimonio, eran hombres fieles. ¿Habrá salvación durante la tribulación? Claro, lo estamos mirando.
La palabra lo dice, y vamos a ver en el contexto que dice que sale una multitud que no se puede contar, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo. Entonces hay salvación durante la tribulación. ¿Que será difícil? ¿Será difícil? Por supuesto. Mire todo lo que estamos viendo. Ajá, así es. Entonces son hombres que se convierten en mártires debido a que los hombres perversos se levantan contra ellos. Hay quienes opinan que los mártires que se mencionan aquí son cristianos que han sufrido martirio a través de las generaciones de la iglesia. Pero hay que analizar algo importante. Note que ¿cuál es la actitud de los que mueren en la iglesia? De los creyentes que son martirizados hoy en día. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo piden ellos a Dios? ¿Recuerdan qué dijo Esteban cuando lo estaban martirizando? Señor, no les tomes o no les tengas en cuenta este pecado. Pablo, antes de su muerte, dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Es decir, que los mártires de la iglesia se entregaban sus vidas con gusto. Y vemos que ahí hay siempre el espíritu de perdón, el espíritu de perdón. O sea, en los creyentes siempre, a través del Nuevo Testamento, debe ir el espíritu de perdón. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero ¿qué es lo que estos santos están orando acá? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es una oración diferente. ¿Se dan cuenta? Pidiendo juicio, pidiendo justicia, pidiendo venganza, pidiendo que Dios vindique su sangre derramada. Entonces, no son oraciones que se puedan comparar. Ahora, ¿cómo oramos nosotros? Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? ¿Eh? Ese no es el espíritu cristiano que nos enseñó nuestro Señor, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos orar? Que el Señor tenga misericordia. Después del rapto de la iglesia, el evangelio del reino será predicado en todas las naciones del mundo. Y ese testimonio producirá una conversión masiva. Mucha gente se va a convertir a Cristo después del rapto de la iglesia. Y enseguida que se convierten, entonces deben entregar su vida por causa de su fe. Deben morir. Deben morir. Y tan pronto mueren, se les recibe en el cielo. Y Juan los ve allí debajo del altar. Han sido ofrecidos en sacrificio. Su sangre ha sido derramada. Y es allí donde se colocaban las víctimas, en el fondo del altar. La figura es tomada del tabernáculo. ¿Cuál fue el verdadero tabernáculo? Pregunto. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? Bueno, hablando un poco de los tabernáculos y los templos, ¿sí? El tabernáculo que construyó Moisés, ¿cómo lo construyó? ¿Quién se lo dio?
Claro, sí, Dios le mostró todo lo que debía hacer. Y Él lo hizo. El tabernáculo que Él erigió aquí en la tierra fue una réplica del verdadero, del celestial. Es decir, el que está viendo Juan aquí. ¿Sí? Porque el verdadero tabernáculo está en el cielo. Y es allí donde Juan mira a estas almas de estos mártires. Entonces era debajo del altar que se echaba la sangre de los sacrificios. Por eso estos mártires aparecen allí en aquel lugar. Pero notemos algo interesante, y es que ¿quiénes estaban? ¿Qué se dice ahí el texto? ¿Qué dice? Mírelo. ¿Quiénes eran? Pero ¿cómo estaban? ¿En qué estado? Sí, pero ahí dice, debajo del altar, ¿qué? Las almas, correcto. Entonces se trata de las almas. Y mire usted que un espíritu no puede colocarse una túnica. El único espíritu que aparece por ahí con túnica es Gasparín. ¿Sí? Pero un espíritu no puede colocarse una túnica, tiene que tener un cuerpo. Entonces de alguna manera, mire usted que son almas, pero sin embargo dice que se les da vestiduras blancas. Interesante, ¿no? Y esto nos habla, esas vestiduras blancas son un símbolo de justicia y hablan de una condición plenamente redimida. Es decir, que estos hombres fueron totalmente salvos. Ellos fueron asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tuvieron. Es decir, que se trataba, como ya lo dije, de hombres fieles que murieron en lealtad a Cristo sin negar su fe. Y ahora aparecen haciendo una serie de preguntas concernientes a la justicia que han de merecer aquellos que los mataron. Esos perversos asesinos que todavía viven en la tierra y andan sobre ella como si nada. ¿Cuál es la pregunta? Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la pregunta que estos mártires, las almas de estos mártires hacen? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La pregunta no cuestiona si Dios ha de ejecutar juicio o no. Ellos saben que Dios lo va a hacer. Sí, pero al decir hasta cuándo, ¿qué es lo que pasa por sus mentes? Digamos, el tiempo de duración que ha de transcurrir. ¿Hasta cuándo? Y podemos estar seguros de una cosa, y es que Dios puede dilatar su juicio, pero lo ejecutará con absoluta seguridad. Puede que nosotros también algún día pensemos como pensaron estos hombres. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Parece que no se ve ocurrir nada. Parece que no pasa nada. ¿Sí? El tiempo de Dios es distinto al tiempo nuestro. ¿Sí? Nosotros generalmente queremos las cosas ¿sí? rápido ya, y en esta era en la que vivimos, en la que todo es instantáneo, ¿sí? Queremos todo rápido y todo ya. El computador se demora 10 segundos y decimos, uy, pero ¿cómo está de lento? ¿Sí? Y tal vez queremos que Dios ejecute sus juicios de esa misma manera. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Dios nos va a decir, yo tengo un tiempo para todo. Yo tengo un tiempo para todo. Y es lo que miramos en el contexto. Los mártires se refieren a Dios llamándole Señor, una palabra que sugiere soberanía, majestad y poder.
pues Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Y además es reconocido con dos atributos allí: santo y verdadero. Él es el soberano y Él juzga sobre la base de su santidad y en conformidad a su palabra, a su verdad. Es el Señor santo y verdadero. Si bien tanto para los mártires como para nosotros hay muchas cosas difíciles de entender, debemos de continuar confiando en que Dios es soberano y que Él está llevando las cosas de la mejor manera posible. A veces pensamos que el mal va a triunfar sobre el bien, ¿no es cierto? Y miramos el mundo y decimos, no, esto es un caos. Y todo va de mal en peor. Y parece como si Dios no estuviese haciendo nada. O sea, Dios se demora, como que no llega a su respuesta ante la crisis del mundo. Pero Dios tiene un tiempo. Y Él dice, aún no es. Todavía no. Esperen. Pero de todas maneras podemos tener la plena seguridad de que Él ejecutará su juicio. Y lo hará con justicia. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Lo que este grupo está clamando es que Dios dé su merecida retribución a quienes derramaron su sangre con violencia, a quienes les acribillaron, les quitaron la vida por causa de su fe. Los perseguidores solo pueden matar el cuerpo, pero el alma, ¿qué ocurre con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Sigue viva, continúa con viva. Y Dios ha provisto un buen lugar en el mundo mejor para los que son fieles a Él hasta la muerte. Y note que no es la propia muerte de estos mártires la que les da la entrada a la gloria. ¿Es la muerte de quién? ¿De quién es el sacrificio que hace posible que estos hombres lleguen ante la presencia de Dios? El de Jesucristo, el de Jesucristo. Ahora ellos encomiendan su causa a aquel a quien pertenece la venganza. También deberíamos hacer nosotros lo mismo, ¿no es cierto? No os venguéis vosotros mismos. No toméis venganza por vuestra propia mano. Dejad lugar a aquel que ha dicho, mía es la venganza y yo pagaré. No piense en vengarse de ese vecino que le arroja la basura por las mañanas. ¿Sí? Así lo logré ver por las cámaras de seguridad. ¿Sí? No piense en vengarse, no piense en vengarse, no piense en vengarse del vecino que saca el perro para que se le orine en su andén. No lo haga, deje lugar a Dios, que Él dará a cada quien lo justo, lo justo. Siendo que los mártires piden venganza sobre aquellos que moran en la tierra, es evidente que los perseguidores, ¿cómo están? Si los mártires están diciendo que hasta cuándo, entonces ¿cómo están los que los asesinaron? Como si nada. Sí, ellos están sobre la tierra y están como si nada. Su grito pidiendo un juicio justo está en consonancia con la petición del salmista. En varios de sus salmos, lo hemos visto en el estudio de los salmos los miércoles, David pide la destrucción de sus enemigos. Y esas se llaman oraciones imprecatorias. Imprecatorias. ¿Sí? En varios salmos vemos que David dice, Señor, acósalos, persígalos, mátalos, destrúyelos. ¿Sí? Pero eso en el Antiguo Testamento.
Hoy en día nosotros no debemos orar de esa forma. Hoy en día debemos de decirle al Señor, sálvalos, ayúdalos, perdónalos. Distinto. Los que moran en la tierra es una frase que designa al hombre en su actitud hostil contra Dios. Son gente maligna que no tiene otra morada sino ¿dónde? La tierra. Son terrenales, son completamente de este mundo, son terrenales. Acerca de la oración hecha por los mártires, vemos que no parece una oración muy espiritual. Se trata de una oración imprecatoria, como ya lo dije. Y la perspectiva de estos redimidos es que la santa y justa ira de Dios caiga sobre aquellos que odian, persiguen y maltratan a sus hijos. La palabra vestidura del versículo 11, nótela, y se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas, hace una referencia a unas túnicas largas, señoriales, como las que se usan en las graduaciones. ¿Han visto ustedes? En los grados, la toga. Eso indica gran respeto, honor y nobleza. Sobre la tierra, estos hombres fueron ¿cómo? Los mártires. ¿Cómo fueron tratados? Con desprecio, fueron maltratados, humillados, perseguidos. Y ahora el Señor, ¿qué hace con ellos? Les recompensa con creces al darles esta túnica especial. Mire usted que el Señor no quedará en deuda con nadie. No quedará en deuda con nadie. El Señor, a aquel que se merece esas vestiduras blancas, Él se las dará. Luego Dios les dice que descansen todavía por otro poco de tiempo. ¿Hasta qué? Está ahí al final. Entonces, al decirles que descansen por otro poco de tiempo, Dios les dice ¿qué? Esperen. Todavía no. Todavía no. Todavía no es el momento. Ahora notemos que es hasta que se complete el número de consiervos y los hermanos que han de ser también muertos como ellos. ¿Cómo así, Señor? ¿Vas a continuar permitiendo que estos perversos sigan maltratando, asesinando y acribillando a tus hijos? Sí. Sí, lo voy a hacer, dice Dios. Por eso la creencia de que Dios quiere que todos mueran prósperos y sanos no es bíblica. No es bíblica. Y notemos que estos hombres no murieron porque les faltara fe, sino porque la tenían para entregar sus vidas. Además, vea que Dios no solo sabe cuántos han sido martirizados, sino también conoce el número exacto de los que van a sufrir y a morir. Esos mártires, ese número debe ser completado. Tiene que llegar al número determinado y previsto por Dios. Nada se sale del control absoluto y soberano de Dios. Si el Señor nos deja morir martirizados, si por causa de nuestra fe en Cristo somos llevados a una cárcel, a un exilio o a un destierro, si somos torturados por causa del Señor, es una bendición, ¿no? Es una bendición. Pero de pronto no tenemos la gracia suficiente para sufrir esas cosas, para ese tipo de cosas. Bueno, de pronto el Señor no permita que
acabemos en esas condiciones. Pero sea como sea, debemos de glorificarle con nuestra vida y con nuestra muerte. Con todo lo que somos, debemos de glorificarle. Esta revelación del quinto sello desafía algunas creencias acerca del cielo y de los que están allí. Y debemos corregir algunos conceptos populares que no concuerdan con lo que dice la Escritura. El primer concepto errado es creer que estar en el cielo significa que nunca vamos a tener preguntas. Tal vez muchos tienen la idea, bueno, cuando lleguemos al cielo, nos las vamos a saber todas. ¿Sí? Pero mire que estos mártires están allí y tienen preguntas. ¿Sí? Porque una cosa es ser inmortal y otra cosa es ser omnisciente. ¿Sí? Puede que tengamos eternidad, ¿sí? Pero no nos las vamos a saber todas. Necesitamos preguntar. Otro concepto erróneo acerca del cielo es que allí vamos a olvidar todo lo que vivimos en la tierra. ¿Sí? Algunos dicen, no, cuando estemos en el cielo todo va a ser, mejor dicho, no vamos a recordar, no, nada, todo ya pasó y ya nada más. Pues mire que aquí dice que estos mártires recordaban a perfección lo que les hicieron. En el cielo no olvidaremos las obras que trajeron gloria a Dios sobre la tierra. Tal vez de pronto olvidemos cosas, ¿no? Pero yo creo que también habrán muchos recuerdos, muchos recuerdos. La respuesta de Dios en este contexto, al decirles que esperen y vayan a descansar, contradice el concepto de que en el cielo no habrá tiempo. Porque Dios les dice que esperen ¿qué? Un tiempo. Un tiempo. Entonces, mire usted que tal vez pensamos, no, en el cielo no hay tiempo, allí no, mire que el Señor les dice que esperen un tiempo. Entonces, de alguna manera va a haber tiempo. Y aún más adelante vamos a ir observando en el estudio del Apocalipsis que cuando aparezcan las 7 cosas nuevas, dice que habrá estaciones y habrá tiempo. Habrá tiempo. Entonces son cosas que van un poquito más allá de nuestro pensamiento, ¿no? El budismo afirma que después de la muerte no hay tiempo ni conciencia individual. Sin embargo, aquí miramos por la Escritura que es algo totalmente distinto, es algo totalmente diferente. En el cielo hay música. Y si hay música, hermano Zair, ¿qué hay? Si hay música, hay tiempo, porque la música se hace de tiempos. La música lleva métrica, lleva pausas y requiere tiempo. Entonces, si hay música, hay tiempo. La aparición de estas almas martirizadas, su clamor, sus vestiduras, claramente indican que son almas conscientes y realmente existentes. Interesante, ¿no? Saber esto. Almas que están allí. Aunque algunos sectarios enseñen que después de la muerte el alma del hombre no tiene sentido ni conocimiento, aquí vemos que sí hay una realidad. Lo veíamos en el estudio anterior. Las almas de algunos, ¿en dónde estarán? ¿Qué le dijo el Señor a aquel ladrón? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón al morir fue a la presencia del Señor, a la gloria, al paraíso de Dios, o seno de Abraham. Y el que muere sin Cristo, ¿a dónde va? Al Hades.
Hades, hablábamos el domingo anterior de Hades y decíamos que es una antesala del infierno, porque finalmente Hades va a ser consignado en el lago de fuego. Los que están en el Hades están allí y ya son atormentados, como lo vemos en Lucas capítulo 16, un tormento real, al menos una gota de agua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué se le da de respuesta? No. Ay, que por lo menos vaya alguien y le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. No. 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 Entonces vemos que Hades es un lugar real, ¿sí? Y que las almas son conscientes después de la muerte. Lo estamos viendo aquí en el pasaje. Si pudiésemos pedir un consejo a estos mártires, si en esta mañana pudiésemos ir a estos mártires y decirles, oiga, ¿qué consejo tendrían para darnos a nosotros? ¿Qué creen ustedes que nos dirían? Tal vez, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué nos dirían? Continúen confiando en Jesucristo y háganlo hasta el final, sin importar lo que pueda venir, sin importar lo que les pueda pasar. Continúen mirando al Señor por la fe, no se desvíen de Él, no se aparten, sigan a Jesucristo y háganlo hasta el final. No importa si eso les puede llegar a costar la vida. Ese es el consejo que nos darían. Y prepárense, porque la venida de Cristo está cercana. Vivan para el Señor y prepárense, porque el tiempo está cerca.